Hola amigos, somos estudiantes del Instituto Tecnológico del Istmo de la especialidad Ingeniería en Gestión Empresarial. En este video les presentaremos un ejercicio de diseños factoriales de la materia Estadística Inferencial 2, representando al equipo 9, que está integrado por María Fernanda Gallego Sánchez, Reina Ruiz Villalobos, Limber López Valdivieso, Alexis del Carmen Castillo Castillo y su servidor, Misael Nicolás Ortiz, del grupo Quinto E, a cargo de la licenciada Janet Areni Balmón Pineda. Introducción. La necesidad de estudiar conjuntamente varios factores obedece a la posibilidad de que el efecto de un factor cambie según los niveles de otros factores, esto es, que los factores interactúen o exista interacción. También se utilizan los arreglos factoriales cuando se quiere optimizar la respuesta o variable dependiente, esto es, se quiere encontrar la combinación de niveles de los factores que producen un valor óptimo de la variable dependiente o suficiente de respuesta. Si se investiga un factor por separado, el resultado puede ser diferente al estudio conjunto y es mucho más difícil describir el comportamiento general del proceso o encontrar el óptimo. ¿Qué es un diseño factorial? Un diseño factorial es un tipo de experimento diseñado que permite estudiar los efectos que varios factores pueden tener en una respuesta. Al realizar un experimento, variar los niveles de todos los factores al mismo tiempo en lugar de uno a la vez permite estudiar las interacciones entre los factores. El objetivo de un diseño factorial es estudiar el efecto de varios factores sobre uno o varias respuestas, cuando se tiene el mismo interés sobre todos los factores. Por ejemplo, uno de los objetivos particulares más importantes que en ocasiones tiene un diseño factorial es determinar una combinación de nivel de los factores en el que se desempeñe del proceso sea mejor. Hola, a continuación veremos el procedimiento de la prueba de hipótesis para diseños de bloques completos al azar. En el siguiente ejemplo tenemos que se efectuó un experimento para determinar el efecto de 4 diferentes químicos en la resistencia de una fibra. Estos compuestos se emplearon como parte del proceso de acabado de planchado permanente. Se seleccionaron 5 muestras de fibras de lotes diferentes. El tipo de compuesto se asignó al azar a cada muestra de fibra. En este caso, tenemos como factor el tipo de compuesto químico, el cual queremos saber si verdaderamente es el factor. Y como respuesta queremos medir la variable que en este caso es la resistencia de las fibras. Para este caso, las fibras fueron tomadas de 5 lotes, que es la significación de L1, L2, L3, L4 y L5, los cuales únicamente sirven para agrupar la información. Entonces, el objetivo de este estudio es ver cómo el tipo de compuesto influye sobre la resistencia. A continuación, tenemos los supuestos para poder hacer un diseño de bloques completos al azar, completamente aleatorios. Podemos observar el supuesto de normalidad de los errores y asimismo tenemos la homogeneidad de varianzas. Entonces, tenemos aquí tabulada de manera vertical
nuestra información, considerando primero los bloques, que en este caso son los lotes, luego el factor y finalmente la resistencia. Dentro de cada bloque están distribuidos de manera aleatoria los tratamientos del factor. Cada lote, lote 1, lote 2, lote 3, los compuestos y sus respectivas resistencias. Ahora que tenemos toda nuestra información en nuestro software de aplicación Minitab, procedemos a realizar el ejercicio para generar los residuos y nos ubicamos en la parte superior, aquí, en estadísticas, seguidamente en la opción ANOVA. Posterior a eso nos vamos a la opción de modelo ANOVA. Después de ANOVA nos vamos a la opción modelo lineal general y seleccionamos la opción ajustar modelo lineal general. Nuestra respuesta será nuestra resistencia. Y para nuestros factores tenemos los lotes y los compuestos. Seleccionamos y nos ubicamos inmediatamente al apartado que dice almacenamiento y generamos los residuos marcando aquí la opción residuos. Nuevamente le damos aceptar y aceptar. Ahora podemos observar nuestros resultados. El análisis de varianza, la información del factor, el resumen del modelo, los coeficientes, la ecuación de regresión y los ajustes y diagnóstico para observaciones. Una vez que nos ubicamos, una vez más, nos vamos a estadísticas, nos ubicamos en el apartado donde dice estadísticas básicas. Seguidamente nos vamos a la opción prueba de normalidad. Una vez ahí, pasamos los residuos, seleccionamos y dejamos todo lo demás tal cual. Aceptamos. Ahora nos muestra nuestra gráfica de probabilidad de residuos y encontramos nuestro resultado AD con un valor de 0.224 y procedemos a hacer nuestro registro donde teníamos el espacio vacío, lo tenemos que anotar donde corresponde aquí en nuestro análisis estadístico de prueba Anderson-Darling con un valor, como habíamos observado, de 0.224. 0.224. Asimismo, tenemos que ubicar nuestro valor de P en el resultado que obtuvimos. Y dice que nuestro valor de P es de 0.796. 0.796. Ok.
Para este caso tenemos nuestro valor de P que rebasa nuestro nivel de significancia, que como habíamos dicho era de 0.05, por lo cual nuestra decisión será no rechazamos, nuestra hipótesis nula. No rechazamos nuestra hipótesis nula. Por lo tanto, diríamos que con una significancia del 5% se cumple el supuesto de normalidad. Ok. Ahora nos vamos a la segunda parte, homogeneidad de varianzas. Para nuestra homogeneidad de varianza tenemos 4 tipos de supuestos. Por lo tanto, tenemos 4 tratamientos por probar. Y 4 varianzas. Entonces, nuestra hipótesis nula dice que al menos nuestras varianzas son iguales, todas. Y para la hipótesis alterna dice que al menos una varianza es diferente. Seguimos utilizando para este paso el nivel de significancia de 0.05 y esta vez utilizaremos el estadístico de prueba de Bartlett. Vamos a calcular nuestro valor de P y finalmente daremos nuestra decisión. Nos vamos nuevamente a nuestra aplicación Minitab. Vamos a minimizar esta gráfica. Y nos ubicamos una vez más en estadísticas. Ahora en el apartado ANOVA y seguidamente en la prueba de varianza. Prueba de igualdad de varianzas. Pasamos nuevamente nuestros residuos. Ok, entonces pasamos nuestros residuos en el apartado de respuestas y seleccionamos nuestros factores. Que únicamente será el compuesto. Seleccionamos y nos vamos de inmediato a opciones. Y aquí elegimos utilizar la prueba basándose en la distribución normal, por lo cual vamos a seleccionar este apartado. Le damos a aceptar y nuevamente aceptar. Ahora tenemos los resultados y vemos que nuestro valor de P ha cambiado. Ahora tenemos un valor de P de 0.614. Este es nuestro valor de P ahora y lo vamos a ubicar nuevamente donde corresponde. Nuestro valor de P de 0.614. Una vez ubicado nuestro valor, vamos a encontrar nuestro estadístico de Bartlett.
en nuestra respuesta. Nuestro estadístico de Bartlett tiene un valor de 1.80 y también vamos a hacer la anotación 1.80. Con esto, de acuerdo a nuestro p-valor, decimos también que no se rechaza nuestra hipótesis nula. Okay. Bueno. Y también diríamos que se cumple el supuesto de homogeneidad con una significancia del 5%. Como vemos que ambos supuestos se cumplen, ahora sí podemos proceder a ver nuestro análisis de varianza para ver si es que existe en alguno o por lo menos uno la diferencia de la medida de resistencia respecto a uno. Y es por eso que la pregunta dice, al menos un compuesto químico es diferente al evaluar la resistencia de las fibras. Para ello planteamos nuestra hipótesis nula, que dice que los 4 promedios son iguales y que los 4 compuestos tienen la misma resistencia. Y la hipótesis alterna dice que al menos una es diferente. Literalmente decimos que la hipótesis nula dice que el tipo de compuesto químico que se use en las fibras no afectan la resistencia de estas. Y en la hipótesis alterna, el tipo de compuesto químico que se use en las fibras sí afecta la resistencia de estas. Entonces tenemos nuestro alfa, nuestro nivel de significación, con un valor de 0.05. Para nuestro estadístico de prueba será un factor que vamos a calcular. Del mismo modo vamos a calcular nuestro p-valor para tomar una decisión y así llegar a una conclusión. Ahora bien, hacemos nuestro análisis de varianza nuevamente, de modo que nos vamos a estadísticas, ANOVA, modelo de regresión lineal, modelo lineal general y ajustar modelo lineal general. Ok, ya en este apartado tenemos aquí como respuesta nuestra resistencia. Y para el factor tenemos los bloques, es decir, el lote y el compuesto. Ahora nos ubicamos de inmediato en almacenamiento. Y aquí solamente vamos a desmarcar la opción de residuos que habíamos marcado en el primer apartado. Bien, ahora damos a aceptar y nuevamente aceptar. Ahora vamos a obtener nuestro resultado. Como podemos ver, tenemos nuestro... tenemos nuestro resultado y vamos a buscar lo que nosotros
habíamos determinado aquí en la parte de compuesto, que es lo importante. Ok, aquí en esa parte de nuestro análisis de varianza es lo que vamos a copiar y pegar. O sea, vamos a copiar todo. Vamos a copiar y vamos a pegar aquí. Ya tenemos aquí nuestro análisis de varianza. Y como les decía, nuestro factor aquí es el compuesto. Entonces vamos a determinar el valor de nuestro factor F, que aquí lo tenemos marcado. A ver, lo vamos a distinguir y decimos que nuestro factor F tiene un valor de 75.89 y asimismo vamos a ubicar nuestro p-valor que tiene un valor de 0.000. Ok, marcamos nuestra respuesta para que se vea diferente y procedemos. Ahora decimos que nuestro valor de alfa es mayor a nuestro p-valor, por lo tanto nuestra decisión será rechazar nuestra hipótesis nula. Entonces decimos rechazamos nuestra hipótesis nula. Para lo cual en nuestra conclusión podemos decir que con una significancia del 5%, al menos un compuesto es diferente. Y por lo tanto, el tipo de compuesto químico que se use en las fibras afectan la resistencia de estas. ¿Okay? Okay. Entonces, como decíamos, con una significancia del 5%, al menos un compuesto es diferente. El tipo de compuesto químico que se use en las fibras afecta la resistencia de estas. Entonces, no sabemos cuál, pero para eso tenemos la tercera pregunta que dice, ¿cuál de los compuestos químicos reduce la resistencia en las fibras? Ahora vamos a determinar cuál. ¿Cuál de estas reduce la resistencia en las fibras? Bien, para esto utilizamos la prueba de Tukey, para lo cual sabemos que para nuestra hipótesis tenemos que es el promedio Musum I igual al promedio Musum J. Y para la hipótesis alterna decimos que son diferentes, por lo cual comparamos promedios en pareja. El alfa seguirá siendo de 0.005 y requerimos de nuestra salida de Minitab para después llegar a una conclusión. Ahora vamos a obtener nuestra salida de Minitab mediante el siguiente procedimiento. Nos vamos una vez más a estadísticas, a ANOVA, modelo lineal general y ahora en este caso va a ser en comparaciones. Una vez en comparaciones hacemos clic en compuestos, a ver, ok, en compuestos, que es el factor que estamos comparando. Y únicamente damos a aceptar. Aquí tenemos ahora observamos nuestra respuesta. Aquí dice comparaciones por pareja de Tukey.
y tenemos toda nuestra información aquí. Ahora tenemos toda nuestra información. Esta es la importante. La resumida la copiamos. Que la primera agrupación es determinada agrupación A y las otras pues sí son iguales o se relacionan, pero únicamente la primera es distinta y es un compuesto C4. Como podemos observar, es distinto y tiene mayor valor. Entonces, de este modo podemos decir que como resultado, este compuesto es el que genera mayor resistencia. Lógicamente, como habíamos dicho, tiene diferente agrupación y tiene un promedio mucho más alto que los demás compuestos. Por lo tanto, con un nivel de significancia del 5%, podemos decir que, en conclusión, como les decía, con una significancia del 5% se concluye que el compuesto 4 produce la mayor resistencia en las fibras. El compuesto C4 produce mayor resistencia en las fibras. Y este sería el procedimiento que se utilizaría para realizar un diseño de bloques compuestos al azar. Como conclusión, podemos decir que el empleo del diseño de bloques completos al azar facilita la planificación y ejecución de tratamientos. Además, permite evaluar un sinfín de tratamientos a la vez para conocer su relevancia.